¿Cuán fundamental es distinguir la emoción de la programación? Si nosotros cualquier pensamiento o sentimiento que tengamos que sea negativo, si nosotros lo prolongamos en el tiempo, decanta en un sufrimiento. Ya sea que estemos hablando de tristeza, de ira, de cualquier cosa que sea negativa y muy intensa, decanta en un sufrimiento si nosotros lo sostenemos en el tiempo. Con lo cual es muy pero muy importante poder aprender esa diferencia y poder saber cómo se trabaja con una y con otra. Porque de esa manera, si nosotros hacemos eso, es mucho más fácil que nosotros primero transitemos la emoción, soltemos y sigamos adelante con nuestra vida sin pagar ningún daño colateral. Y por otro lado, no quedarnos estancados tampoco y poder avanzar. Más allá de que si esto es programación, simplemente modificarlo no tiene ningún sentido, arrastrar una programación que no nos sirve. La programación que sirve queda, la programación que no sirve se reprograma. Para esto vamos a arrancar con un concepto. Lo primero que quiero que entiendas es lo siguiente. Nosotros estamos convencidos que nos programamos los primeros 10 años de vida y después esa programación se mantuvo constante toda nuestra vida. Eso no es así. Nosotros nos programamos y día tras día nos vamos reprogramando, desde que nacimos hasta el último día de nuestras vidas. Nuestra programación está en constante movimiento exactamente igual que la vida. Todos los días reprogramamos o lo del día anterior o algo distinto, pero todos los días generamos una nueva programación. Porque todos los días pensamos y cada vez que pensamos reforzamos una red de neuronas u otra, cada vez que pensamos generamos una nueva sinapsis y hacemos que nuevas conexiones se generen, se refuercen y funcionen. Y las que no funcionan se empiezan a debilitar y a desaparecer. Y mismo después podemos volver a la otra y empezar a reforzar las viejas y debilitar las nuevas. Nosotros sabemos perfectamente que algo que en nosotros era un hábito, en cualquier momento podemos dejar de tenerlo y en cualquier momento podemos volver a tenerlo. ¿Qué significa? Que la programación es constante y en movimiento. Nosotros tenemos una programación, nosotros entrenamos todos los días a la mañana y eso nos resulta y nos hace bien porque nosotros nos conocemos y sabemos qué es lo que queremos y encontramos una forma que nos sirve. Entonces entrenamos todos los días a la mañana y de repente durante un tiempo lo dejas de hacer y rompes esa programación, la modificás y uno se siente desordenado, se siente que ya no puede, se siente que le cuesta y en realidad te reprogramaste de una manera distinta. Ahora, es cuestión de volver a programarte y volver a ordenarte para volver a esa rutina que a vos te gustaba de entrenar a la mañana. Normalmente yo no recomiendo volver a rutinas viejas, sino más bien a la rutina que vos elegís hoy, que puede ser parecida a la de antes, pero mejor. Y entonces eso nos mantiene en constante movimiento y en constante evolución, no con la fantasía de volver al pasado. Con lo cual, nosotros tenemos que entender que lo que fue programado, es verdad que nosotros nacimos con el disco rígido casi en blanco, virgen, y entonces empezamos a copiar, imitar todo de nuestros padres, de nuestro entorno. ¿Por qué? En primera instancia, por supervivencia. Segundo, porque obviamente ya sabemos que nuestro consciente puede ocuparse de esto de la realidad, con lo cual de todo el resto se ocupa el subconsciente, y la forma en la que se ocupa es copiando. Cuando los chicos son bebitos, se dice que está bueno que duerman cerca de sus padres. ¿Por qué duerman cerca de sus padres? Porque principalmente los escuchan respirar, entonces copian su respiración durante la noche y disminuyen las probabilidades de muerte súbita. Y así con todo. Los chicos copian, todos copiamos, todo lo que fuimos copiando lo fuimos programando, porque no podríamos a nivel consciente decir, bueno, ¿cómo respiro? ¿Cómo me circula la sangre? ¿Cómo tengo que moverle el diafragma? Todo eso lo tenemos programado. Entonces, suponete que tus padres eran como vivían una vida muy estresada y su forma de respirar era muy agitada, y entonces vos incorporaste una forma de respirar cortita y rápida, muy agitada, que te mantiene en modo de estrés constantemente. Y es cuestión de que vos de repente un día te cruces con alguien o termines en una clase de yoga o alguien que sabe mucho de respiración y que te invite a decir, che, pará, prueba esto. Y que de repente pruebes otra forma de respirar, y cuando te das cuenta que si respirás de una forma más larga, pausada y más consciente, te empezás a sentir mejor. Y entonces simplemente modificás la programación y empezás a respirar como vos querés respirar. Ahora bien, para eso tenés que darte cuenta que nosotros nos programamos con lo que vimos en nuestro entorno. Segundo,
que la programación está implícita y simplemente es cuestión de reconocerla para poder modificarla. Y tercero, elegir qué es lo que querés modificar en vez de lo que tenías. ¿Cuándo se confunde la programación con emoción? Supónganse que desde muy chiquitos nuestros padres estaban acostumbrados a ir a navegar. Y entonces uno creció y nuestros padres no tuvieron la posibilidad de ir a navegar cuando nosotros éramos chiquititos, y entonces uno creció escuchando qué tristeza inmensa no ir a navegar, qué tristeza inmensa no poder ir a navegar, qué tristeza inmensa, qué lástima, qué angustia, qué vacío, qué agujero en la vida, qué cosa que me hacía bien y ahora no la tengo. Y uno escuchó tanto tiempo eso. Y entonces, en definitiva, uno crece creciendo que hay una tristeza inmensa y un vacío por no poder ir a navegar. Sin embargo, nosotros probablemente nunca habíamos ido a navegar, pero sentíamos ese vacío, y entonces el día que fuimos a navegar sentimos una sensación de plenitud y espectacular que uno la confunde con una emoción propia, pero esto no es más que una programación, no es una emoción propia. Uno tiene que entender que acá es donde se separan. Uno, si realmente siente una emoción, una sensación de plenitud, de todo, y sigue yendo a navegar de grande y se da cuenta, vos podés pensar que es algo propio e innato tuyo. Ahora, si vos de repente vas y decís, está bueno, pero no sé si tanto, y seguís sintiendo una angustia y un vacío por no ir a navegar, algo no va de la mano. Y en realidad vos tenés la programación de tener un vacío por no ir a navegar cuando a vos te importa un comino no ir a navegar. No te cambia, no te es relevante, no te es importante. Entonces, esa diferencia nosotros tenemos que entenderla. Cuando nosotros transitamos una emoción, y esa emoción, cuando dejamos que pase por el cuerpo, pasa por el cuerpo, sale, o sea, sale en forma de lágrimas, de palabras, de escritura, de lo que fuere, pero sale. Y entonces uno siente ese alivio y siente que realmente pasó. Estamos hablando de una emoción. Ahora, cuando hablamos de una programación, por más que uno la transite, la emoción no se modifica. Porque por más que un día vayas a navegar, si al día siguiente ya no vas a navegar, volvés a sentir el vacío y la angustia, no sé qué. Entonces, todo eso responde a una programación, a una forma de pensar que tenés instaurada. El 96% de los pensamientos se repiten día tras día. Y cuando nosotros vamos cambiando, todos los días cambiamos algún pensamiento. De hecho, si es el 96% de los que se repiten, hay un 4% que no se repite. Y esos que nosotros vamos cambiando van determinando la nueva programación, y uno así le puede ir dando un tinte distinto a la programación día tras día. Nosotros no cambiamos la forma de pensar de un día para el otro, y por eso es que Hackea tu realidad dura tantos días y tiene tantas clases, ¿no? Es algo que hay que hacerlo consistentemente en el tiempo para que todos los días la forma de pensar vaya cambiando un poquitito, y entonces con el correr de determinado tiempo uno logre un cambio sustentable y sólido para seguir el camino que quiere y programar la información que eligió y no la que vino en el entorno. Entonces, si nosotros, ¿cómo podemos separar la programación de emoción? De nuevo, la emoción se transita, la emoción tiene un proceso donde hay un pico, después baja, pero la emoción tiene que terminar de salir. Y una vez que termina de salir, no hay necesidad de seguir machacando. Si nosotros seguimos machacando, lo transformamos en sufrimiento. Entonces, y eso es opcional. Si esto responde a una programación, lo más seguro es que por más que tengas algún punto donde la emoción negativa baja y entonces uno ya está mejor, uno machaca porque es programación y repite día tras día. Entonces, cuando vos identificás la programación que no querés tener, lo que tenés que hacer es efectivamente identificarla, reconocerla, elegir lo que querés programar en cambio y tomarte el trabajo de programarlo. No es de un día para el otro, pero es bastante fácil. Después de todo, estamos hechos así y todos los días de nuestra vida reprogramamos. Es como que yo te diga el menú de un restaurante. Vos vas a un restaurante y ves el menú y está todo esto. Y si vos agarrás, copias y pegás el menú del día siguiente, al día siguiente el menú va a ser el mismo. Pero esto no es porque vos estés condenado a que el menú sea el mismo. Eso es porque vos copiaste y pegaste al día siguiente el mismo menú. Y copiaste y pegaste, y entonces al otro día también el mismo menú. Y copias y pegás. Hasta que un día decís, mañana el almuerzo no va a ser el mismo, va a ser otro. Y entonces ya ese menú es distinto. Y de verdad la programación funciona así y se trabaja de esa manera. Entonces, nosotros desde que nacemos, obviamente los primeros años absorbemos todo porque somos un lienzo en blanco en lo que tiene que ver con la memoria de experiencia de vida. Entonces, todo absorbemos. Pero esa programación
no está intacta como cuando la absorbimos por primera vez. Esa programación se fue modificando todos los días de nuestra vida hasta lo que es nuestra programación actual. Entonces, cuando vos identifiques algo, que transitas la emoción, que pasa y cuando baja, vuelve lo mismo y vuelve lo mismo y vuelve lo mismo y todo el tiempo vuelve la intensidad de la emoción. La emoción, recordá que cuando nosotros tenemos un pensamiento es tan solo una imagen y nada más. Cuando ese pensamiento es recurrente, empieza a estimular sensaciones físicas. Y cuando esto se vuelve recurrente, termina despertando emociones. Con lo cual, si vos tenés pico de emoción negativa y sigue, y pico de emoción negativa y sigue, y pico de emoción negativa, vos estás teniendo pensamientos recurrentes que constantemente te llevan a un pico de emoción negativa. Esto es una programación, no es un suceso, no es que pasó algo y a vos te puso mal. Y de nuevo, a veces pasa algo y uno se pone mal y el motivo por el cual se pone mal puede responder a una programación o puede responder a una emoción genuina. Esa emoción genuina hay que transitarla, como por ejemplo un luto. Sucede algo donde hay que transitar un luto y eso duele y hay que atravesar. No hay que hacerlo ni más largo, como transformarlo en un chicle y generar un sufrimiento completamente innecesario, pero tampoco hay que negarlo y hacerlo más corto o cortar el proceso antes de que termine de salir esa emoción del cuerpo. Porque aunque el pico de emoción por ahí ya bajó un poquito, todavía hay mucha emoción por salir y esa hay que transitarla y hay que dejarla salir, porque si no, toda esa emoción queda atorada en el cuerpo y sale por cualquier lado, de los cuales no queremos que suceda. Entonces hay que terminar de vivir las emociones y transitarlas. Es la forma más sana y eficiente para que todo el proceso tenga un resultado eficiente. Ahora, cuando estamos respondiendo a una programación, hay un luto y el luto genera una emoción negativa que no está respondiendo al luto genuinamente, sino a algo que me decían cuando era chica o algo que escuché en algún lado o algo que vi y me impresionó. Un luto como por ejemplo si estamos viviendo una separación, entonces el luto no es porque voy a extrañar a la persona, sino porque voy a estar solo, entonces estamos hablando de programación. Si alguien atraviesa una separación, el luto tiene que ser porque esa persona no va a estar más, porque la rutina va a cambiar, por las cosas que te pueden dar nostalgia, por las cosas buenas de esa persona que ya no vas a tener, porque bueno, por algún motivo tu camino y tu felicidad van por otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus razones y sus motivos de por qué toma las decisiones que toma, pero esa tristeza puede estar y es un luto que responde a un proceso vivido, a una historia que está culminando, etcétera, 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 y ese luto hay que transitarlo, hay que vivirlo, hay que dejar que todos esos pensamientos atraviesen el cuerpo, la experiencia, las sensaciones, se transformen en emoción y esa emoción termine de salir del cuerpo para que el proceso sea completo. Ahora, cuando estamos hablando de programación, si vos estás en el luto, estás pensando, uy, que me voy a quedar solo, uy, que no sé si voy a poder, uy, que todas esas cosas no tienen nada que ver con la persona. Y uno piensa, bueno, es lógico que lo esté pensando. Bueno, es lógico y no lógico. Todo puede ser lógico si queremos y también todo puede ser ilógico. Y eso no tiene ningún sentido, no es fundamento. Lo importante es saber por qué nos está pasando, de dónde viene, eliminar las emociones negativas que provienen de la programación, cambiar esa programación, identificarla, reconocerla, modificarla y elegir qué es lo que queremos reprogramar en cambio y poder modificar esos. Hay lutos que hay que vivir y hay otros que son innecesarios, que son inventados. Y por supuesto, todo lo que responde a una programación no es algo nuestro, es algo que viene del entorno, entonces así como lo tomamos lo podemos devolver. Así que no crean que están casados con una programación, no crean que no se puede cambiar, todos los días de nuestra vida cambiamos la programación, así que vamos a hacerlo intencionalmente.